Hola y bienvenidos al curso gratuito de chatbots y agentes IA para programadores. Mi nombre es Francisco del equipo de More6.club, una empresa de AI. Y si quieres unirte al curso completo de 3 meses por Zoom, te dejo toda la información en la descripción. La clase va a ser sobre bases de datos vectoriales. En el anterior video vimos lo que viene siendo los embeddings, ¿sí? Que a grandes rasgos es que nosotros con las máquinas, pues ellos manejan todo a nivel de vectores, números y todo a través de datos numéricos. Porque no es como que si nosotros le pasamos una palabra o una oración, ellos la entiendan. Entonces los modelos de embedding nos ayudan justo en ese proceso, en convertir una palabra o frase en representaciones numéricas sobre las cuales ya se pueden operar, sobre las cuales estos modelos, pues los programas y todo así pueden operar sobre esas representaciones numéricas. Esas representaciones numéricas, pues la forma para operarlas es que se convierten en vectores y sobre esos vectores son los que se pueden aplicar ciertas operaciones para traer pues la similitud entre ellos y, y otro tipo de operaciones más dependiendo del caso. Pero entonces, a grandes rasgos es eso. Nosotros tenemos una oración, la convertimos en una representación numérica, eso a su vez se convierte en vectores, y sobre esos vectores aplicamos ciertos cálculos para operar sobre ellos, y de esa manera eh, traer relaciones. Pero, ¿qué pasa? El ejemplo que, digamos, estuvimos hablando en la clase pasada, nosotros creábamos los embeddings sobre pequeñas oraciones, sobre pequeñas palabras y veíamos y hacíamos también, pues, su similitud coseno y similitud euclidiana, que son unas operaciones que aplicamos sobre esos vectores para hallar la relación. Por ejemplo, que entre ciertas palabras, cuál es la más relacionada o a grandes rasgos también la distancia que hay entre una palabra a otra o de una frase a otra. De, de esa manera, pues solamente lo hacemos a través de cosine similarity y Euclidean similarity. Pero ¿qué pasa? De que en la vida real, cuando trabajamos con proyectos con LLMs, no vamos a tener solamente palabritas, pequeñas palabras o pequeñas oraciones, sino vamos a tener miles, o sea, cientos, miles de documentos que se van a convertir en diferentes, en pequeños párrafos, por así decirlo, y esos párrafos se van a vectorizar y al final vamos a tener un montón de embeddings, pero muchísimos, que a la larga no es factible tenerlos en memoria así o en un archivo ahí local porque serían difíciles de manejar. Entonces, para eso existen las bases de datos vectoriales, que al igual que digamos ya muchos conocen lo que vienen siendo las bases de datos SQLite o NoSQL, nos permiten pues almacenar los datos y manejarlos de una mejor forma. Lo mismo hacen las bases de datos vectoriales, nos permiten almacenar estos vectores y poder manejarlos de la forma en la que deseemos. Entonces, esta es como la introducción a este tipo de bases vectoriales, lo que tenemos que tener en cuenta, que ya sabemos cómo crear vectores, sabemos cómo es que funcionan esas operaciones con los vectores, pero necesitamos de alguna forma poder almacenarlos para tenerlos guardados y operar sobre ellos. Entonces, ahí está la solución, que son las bases de datos vectoriales. A grandes rasgos también, pues existen muchísimos tipos de bases de datos vectoriales que vamos a encontrar. ¿Cuál vamos a usar? Pues la que más nos convenga, la que sintamos que nos puede servir o avanzar rápido, pero también teniendo en cuenta que puede ser que la aplicación que creemos escale mucho o digamos no, también que sea algún proyectico que nosotros tengamos para leer documentos, cosas por el estilo, pero tenemos que tener siempre ese tipo de cosas en cuenta. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de bases vectoriales que llegamos a usar acá y pues desde nuestra opinión, eh, que cuál es la que seguimos usando y la opinión que tenemos de cada una de las otras bases de datos vectoriales. A grandes rasgos, como le digo, no, eso no es como usen esta o usen aquella, sino que
cada quien, o sea, a su conveniencia puede usar una u otra, porque como dicen, o sea, para gusto los colores y también hay muchísimas en el mercado, las que les vamos a usar son como las más populares, por así decirlo, entre comillas. Entonces vamos a seguir la introducción. Ya nosotros les descargamos un documento sobre la documentación con Launching que tenemos ahí. También nos falta subirle este documento de la documentación de base de datos. Este documento está sobre una base de datos vectorial llamada Chroma, Chroma DB, ya vamos a verla. Entonces, lo mismo que los embeddings, ya tenemos entendido que convertimos esos objetos en vectores. En su caso, pues los textos. Acá, bueno, son bases de datos, ¿qué son las bases de datos vectoriales? Son bases de datos especializadas para el manejo y el tratamiento de vectores. Las bases de datos vectoriales tienen la capacidad de una base de datos tradicional y la especialización en tratar los embeddings vectoriales. Eh, de lo que son, bueno, esta característica que es la de tratar los embeddings son características que eh, no tienen o carecen las bases de datos tradicionales que normalmente solemos manejar. Entonces tenemos también eh, la base, con una base de datos vectorial, podemos añadir funciones avanzadas a nuestra IA, por ejemplo, la recuperación de información, agregarle, por ejemplo, memoria a largo plazo, eh, crear y planificar, digamos, de una arquitectura para manejar de forma más efectiva los modelos. Bueno, este es un ejemplo con ChromaDB. Acá pues tenemos que ChromaDB no vamos a profundizar mucho porque les voy a mostrar otros tipos de bases vectoriales también. Pero bueno, los grandes rasgos, ¿qué es ChromaDB? Pues es una base de datos vectorial y tiene unos pilares pues fundamentales. Lo más importante es saber que es totalmente open source. O sea, fue creada pensando en trabajar netamente con LLMs. eh, También soporta pues diferentes tipos de almacenamiento, escalabilidad, proporciona un SDK nativo para Python y JavaScript y TypeScript. eh, Se centra en la similitud, velocidad y posibilidad de análisis. Entender que Chroma es open source, entonces se puede manejar de manera local, tanto si ustedes lo quieren desplegar. Y como está pensada netamente para trabajar con LLMs, entonces su capacidad para que tenga una rápida respuesta y el fácil uso es como en lo que se centran, que es simplemente cuando vayan a entrar a la documentación de Chroma y quieran usarla, se van a dar de cuenta que es con instalar un paquete en Python o en Node y y ya pueden usarla de una sin necesidad de lanzar un servidor, o si quieren lanzar un servidor lo pueden hacer, pero es súper fácil de manejar. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo básico de cómo se relaciona una base de datos vectorial con un LLM. Entender que los LLMs tienen una ventana de contexto que vendrían siendo la capacidad de contenido que son capaces de procesar. O sea, hoy en día tenemos ventanas de contexto de más de 2 millones de tokens y ya Google y otras empresas hablan de posible 10 millones de tokens y más, pero entendamos que entre más tokens, más costo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de qué es lo que nos ayuda a las bases de datos vectoriales como tal? Que con la query, la pregunta del usuario, se generan sus embeddings y en la base de datos vectorial, recordemos que podemos hacer unos cálculos para traerme las relaciones lo más parecido. Entonces, si la query, su embedding, haya una relación con los documentos ya guardados en la base de datos, pues solamente me va a traer esos documentos que tienen relación con lo que
el usuario o la query que nosotros le pasamos a la base de datos. Y esos documentos que trae son los que se envían a la ventana de contexto del modelo para que el modelo dé después una respuesta. De esa manera no tenemos que pasarle todos los documentos, sino simplemente le vamos a pasar los fragmentos que tengan más relación con la pregunta, con la pregunta o la consulta. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de instalación de Chroma, pero no vamos a profundizar ahorita. Le puedo mostrar diferentes tipos de bases de datos que se encuentran. Bueno, pero ya entonces, para resumir, la base de datos nos permite, tiene la base de datos vectoriales, tiene las capacidades de una base de datos tradicional, pero se especializan en el manejo de embeddings, algo que carece en la base de datos tradicional, pero pues no es así, ya también hay forks, por así decirlo, o complementos a bases de datos tradicionales para añadirles la opción de manejar embeddings. Este es un ejemplo, el primer ejemplo, Chroma. Tenemos en cuenta, es open source, se maneja, tú eres quien maneja todo, pero pues es fácil de usar y a pesar de que tú eres quien maneja todo, eh, a pesar de que tú eres quien maneja todo, pues no es tan complicada, no es tan difícil de usar, a pesar pues, de que todo es local, más que todo. Entonces, pero tenemos otras alternativas como por ejemplo Pinecone. Pine, ¿verdad? Bueno, pero tenemos otras alternativas a Chroma, como por ejemplo Pinecone. Pinecone es toda una plataforma, es toda una plataforma, ellos ofrecen su servicio, igual como por ejemplo OpenAI. En Pinecone no tenemos, es fácil de usar porque se usa a través de una API. eh, las consultas también son rápidas, ellos tienen su propio sistema para realizar las consultas, no solamente usan por ejemplo Cosine Similarity, sino ya tienen su propio desarrollo interno para optimizar las consultas y la escalabilidad, igual que como es un servicio por API, no nos tenemos que preocupar de esta escalabilidad. Ellos ofrecen una plataforma donde se pueden tener nuestras diferentes bases de datos, manejarlas y incluso te ofrecen pues tutoriales y guías para integrar Python en diferentes frameworks como venía siendo LangChain, Llama Index, entre otros. Entonces, tienen acá el Learn. Entonces, tenemos que entender Python. Esta parte pues es muy versátil, como es un servicio para PIN, no requiere escalabilidad. Es muy fácil de usar también. En la plataforma es muy intuitiva, es muy fácil de usar. Pero obviamente como es un servicio, es de pago, su plan free, es muy bueno usarlo a la hora de aprender, pero quizá a la hora de aprender para proyectos pequeños, como entendemos, pero quizás para aplicaciones más grandes no nos pueda servir. Pero en serio a la hora de aprender sobre las datos vectoriales, Pinecone es una opción muy buena para empezar a trabajar con las bases de datos vectoriales y es fácil de usar y rápido de aprender. El Chroma, pues, por su es diferente a Python en ese sentido porque este sí se maneja de manera local. Nosotros somos quien lo manejamos, es totalmente open source. Entonces ya depende de nuestras capacidades, aunque también es fácil de usar, pues depende de nuestras capacidades para poder eh, administrarlo o incluso si necesitamos desplegarlo en alguna nube, todo eso ya depende de nuestras capacidades. Pero es también una alternativa muy buena para aprender más a fondo sobre bases de datos vectoriales y manejo de embeddings. Luego tenemos Qdran. Qdran pues une lo mejor de los dos mundos. Nos ofrece un producto, un cloud, para manejarlo todo desde una plataforma de ellos.
un cloud nativo. Eh, también pues se centran en sus desarrollos para que sea más rápida y más efectiva. Y a su vez también es open source hasta cierto punto, entonces nos sirve nos sirve para nosotros entender cómo funciona una base de datos vectorial e incluso desplegarla en local, como lo tienen acá, porque pues también es open source. Entonces une lo mejor de ambos mundos. Nos ofrece una plataforma cloud donde podemos manejarla, y lo mejor de esta plataforma cloud es que pues tienen un plan gratuito sin tarjeta de crédito que nos ofrece una giga de por vía. eh, una autoescalada también nos ofrece pues una completamente manejable y administrable por nosotros. Escalados también nos ofrecen en ese sentido. Entonces, digamos, PyCon, Qdran une lo mejor tanto de PyCon como de Chrome entendiéndolo de esa manera. También desde su plataforma pues podemos ver casos de usos y ejemplos, tienen ejemplos de cómo llegar a integrarla. Por ejemplo, en ese con Llama Index, directamente con OpenAI. Entonces nos sirve. Pero también tenemos de que estas bases de datos pues tienen, tienen también lo mismo que unas bases de datos tradicionales. Pero las bases de datos tradicionales carecen del manejo en Bain. Pero como les digo, también podemos instalar extensiones en bases de datos tradicionales para manejar en Bain. Por ejemplo, ese es un proyecto del Amazon, de Amazon de Mozilla, donde pues es un fork de SQLite, donde le dan a SQLite la capacidad de manejar vectores. Y como si fuera una consulta SQL normal de toda la vida, podemos, podemos realizar la consulta usando vectores. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, esto también es usado y es como un ejemplo curioso, así de entenderlo, porque ya le dan la capacidad a las bases de datos vectoriales que usamos toda la vida para manejar este tipo de tecnología o herramienta que vienen siendo los vectores. Entonces, como les digo, para gusto los colores. Entonces tenemos muchísimas variedad de dónde elegir, y entendamos que pues al final es una base de datos. Lo que hacemos es una base de datos donde hacemos consultas. Entonces cambiar de una a otra no nos lleva a no nos lleva una gran carga, pero pues tener en cuenta que cuando ya manejamos muchísimos y muchísimos datos, pues sí puede ser contraproducente usar algo como SQLite o algo como Chroma, ¿sí? Sin tener los conocimientos técnicos avanzados. Acá también está este otro ejemplo que, que es con Postgres, para usar similitud coseno con Postgres. Entonces lo mismo, los embeddings y consultas también. Carga embeddings, eliminar vectores, actualizar vectores, queries. Acá tienen pues las distintas funciones que se le agregan. Está todo comentado acá. Para Mongo creo que también hay, pero no lo tengo acá. Pero como ven, o sea, hay distintas bases de datos, ya depende de nosotros cuál queremos usar, pero entendamos que no es un gran limitante. Pero lo que más nos limita es pues nuestra capacidad técnica de elegir una u otra. Y ya, entonces de aquí ya terminamos pues la introducción y la muestra de los ejemplos de bases de datos vectoriales. Voy a hacer un ejemplo con Qdran, y, y ya con eso terminaríamos la clase de hoy.